Juan capítulo 3, desde el versículo 1 al 21, aprendiendo una verdad crucial que todo hombre necesita experimentar para ser salvo. Juan capítulo 3, versículo 1 dice así: Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Al final del año 2023, hay una encuesta que refleja lo que más preocupa a los ciudadanos en el mundo. Y hay diferentes temas que surgió de esa encuesta. En primer lugar, lo que más preocupa a los ciudadanos en el mundo es la subida de precios, la subida de los precios. En segundo lugar, el crimen y la violencia. En tercer lugar, lo que más preocupa a los ciudadanos es la desigualdad social, la pobreza. Los demás temas que preocupan son el desempleo, la corrupción, la sanidad, el cambio climático y los impuestos. Y aunque todos estaríamos de acuerdo en que estos son temas importantes, son temas que pueden preocuparnos en mayor o menor medida a cada uno de nosotros, que nos afectan a todos y que puede producir esta preocupación, la Biblia nos enseña cuál debe ser nuestra mayor preocupación. Si te has identificado con algún tema que preocupa en esa encuesta, el desempleo, la corrupción, la subida de precios, la violencia, el crimen y todo lo demás, hay una situación que te debe preocupar por encima de todo, y es la realidad de que eres enemigo de Dios. No hay mayor problema del hombre que su situación frente a Dios. Los problemas desaparecerán y terminará el tiempo en el que todos tendremos que dar cuenta delante de Dios de nuestro pecado. Toda la humanidad nos hemos rebelado contra Dios. Todos somos culpables de ser lo que somos. Por tanto, por causa de nuestro pecado, merecemos el justo juicio de Dios, la condenación eterna, sufrir las consecuencias de nuestro pecado que hemos cometido en esta vida
por toda la eternidad y sufrir también las consecuencias del pecado de otros hacia nosotros. Escucha, el origen de todos los temas que te preocupan tiene su origen precisamente en el pecado. Todo lo que preocupa al ser humano se resume en que se origina en el pecado del hombre. Los problemas económicos, los problemas de trabajo, de salud, los problemas sociales, las guerras, tienen todo su origen en el corazón del hombre. Por causa de estos problemas que preocupan a los ciudadanos, la mayor solución que el ser humano le ofrece a las preocupaciones del hombre, cuando estos le producen ansiedad, le producen estrés, son tratamientos de psicofármacos. Tratamientos que dan los médicos para adormecer nuestro sentido y que no estemos tan preocupados con esas cosas. En las últimas semanas, el Ministerio de Sanidad de este gobierno de España, una de las medidas que está poniendo en marcha es establecer una guía para los médicos para que receten menos psicofármacos. Porque esta es la realidad. La sociedad está sobreutilizando todas estas medicinas que lo que buscan es enmascarar el problema del ser humano y es la falta de esperanza, la falta de respuesta a nuestras preocupaciones. El hecho de que tomemos medicamentos para bajar nuestro estrés y ansiedad, que simplemente lo que van a hacer es adormecer nuestro sentido y interrumpir nuestra capacidad para pensar con claridad, disminuir nuestra percepción de lo que es verdad, de lo que es realidad. Eso no elimina nuestro problema. La solución para el problema del hombre se encuentra solo en Cristo. Solo en Cristo Jesús está la solución para el problema más grave que el hombre tiene. Solo Cristo Jesús, quien ha sido provisto por el Padre. Lo hemos leído en el versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que el mayor problema que la humanidad tiene, aquella humanidad que se ha rebelado contra Dios, esa humanidad que está sufriendo las consecuencias del pecado en el mundo, solamente tiene una solución y se llama Cristo Jesús. Reconocer a Cristo como Señor y Salvador es la solución de tu mayor problema. El Evangelio es la buena noticia de Dios para las malas noticias que tú y yo tenemos. Por causa de nuestro pecado, el mundo sufre y sufrimos lo que un día vendrá como juicio de Dios. Acabamos de leer que Jesús no vino al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por medio de Cristo. Pero eso no significa que Cristo no vaya a venir en una segunda vez para juzgar al mundo. Lo hemos leído en Marcos 13, ¿verdad? Así que para ser librado del infierno, de la condenación y comenzar a disfrutar de la vida eterna en este tiempo, no para que tus problemas sean solucionados, sino para que tú seas cambiado y enfrentes tus problemas con esperanza, con seguridad, con gozo, con confianza en Cristo. Dios ha provisto de un Salvador. Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Estos hombres son los que restringen la verdad, rechazan la verdad de Dios. Así que la ira de Dios se revela contra esta humanidad que peca contra Dios y rechaza su verdad. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, y esto es todos y cada uno de los seres humanos, esto significa que no alcanzamos la gloria de Dios. No podemos entrar en la gloria de Dios porque somos culpables por nuestros pecados. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto es Adán, y la muerte entró por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres. Esto los hombres no se refiere a los varones, se refiere al hombre y la mujer, a toda la humanidad, y la muerte se extendió a todos los hombres. ¿Por qué? Dice el texto, porque todos pecaron, por cuanto todos pecaron. Romanos 6:23 nos recuerda que la paga del pecado, lo que merecemos por el pecado es la muerte. Y la muerte no solo física, la muerte espiritual, la muerte eterna, la separación de Dios. Pero, y gloria a Dios porque hay un pero, porque ahí no se acaba la mala noticia.
porque hay una buena noticia. ¿Sabes cuál es? No que hay sanidad para tu enfermedad, no es que hay trabajo para tu desempleo, no es que hay economía para tus necesidades, sino que Dios te da salvación por medio de Cristo. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Escucha, el Evangelio de Cristo es la solución definitiva a tus problemas. El Evangelio de Cristo es la solución definitiva a tus problemas. Es la solución eficaz para el mayor problema que el hombre tiene. Nunca vas a ver en una encuesta que la población está preocupada por su eternidad, por su pecado, por su falta de esperanza. Pero esa es la realidad, ese es el mayor problema que tenemos. La única solución está en Cristo. Aquel que siendo Dios se hizo hombre. Y podía haberse quedado en esa condición de Dios, pero Él no consideró estar en esa condición como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Él, siendo Dios, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, sufriendo como tú y como yo la injusticia y necesidades en este mundo. Pero Él nunca pecó. Él vivió una vida perfecta. Y si alguien no merecía la muerte, por la paga del pecado es Cristo. Pero ¿sabes qué? Él voluntariamente fue a la cruz. Él fue juzgado injustamente. Él no cometió pecado alguno para ser maltratado y matado, pero Él fue a la cruz voluntariamente para cargar sobre Él, para sufrir Él la condenación que merecen aquellos que creen en Él. El Padre trató al Hijo como si Él, el Hijo, hubiera cometido todos los pecados que aquellos que creen en Él cometieron. Y no solamente Él murió en la cruz, sino que cuando fue sepultado cumplió lo que había anunciado previamente, que al tercer día Cristo resucitó. Y resucitó porque Él venció a la muerte. La muerte no tenía poder sobre Él. Primero porque Él era el dador de la vida. Cristo es el que ha dado vida y la muerte no lo puede retener. Pero segundo porque la muerte no tenía poder sobre Él, no tenía deuda, no tenía pecado por el que pagar. Así que Cristo venció la muerte para que todo aquel que cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados pueda tener vida eterna. Y sí, escucha, los problemas van a continuar. Creer en Cristo no te asegura que no vas a tener problemas. Creer en Cristo no significa que no vas a estar enfermo, que no vas a tener necesidad, que no vas a tener preocupaciones. Pero hemos dicho anteriormente, creer en Cristo nos va a cambiar a nosotros. Va a cambiar tu mente, va a cambiar tu corazón, tu pensamiento. Y tu ansiedad ya va a ser puesta en Él que tiene cuidado de ti. Vas a poder descansar en su cuidado, descansar en su voluntad, descansar en su plan perfecto para tu vida. Y vas a poder descansar aún a pesar de enfrentar los problemas de esta vida con esperanza, con sabiduría y con paz. La paz que solamente Cristo puede dar. Que el mundo no te puede dar, pero que Cristo es el único que te puede dar esa paz en medio de este mundo. Así que Nicodemo llega una noche y habla con Jesús. Nicodemo es alguien acostumbrado a conocer la palabra de Dios y a vivir religiosamente perfecto. Si alguien iba al cielo, ¿sabes quién era? Nicodemo, según el pensamiento del hombre. Pero se encuentra con una verdad crucial que todo ser humano necesita considerar, que no podemos salvarnos a nosotros mismos. No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos que merezca que Dios nos salve. No podemos pagar nuestra deuda por nosotros mismos. Y eso es lo que Nicodemo necesitaba escuchar. Él pensaba que era lo suficientemente bueno como para ser perdonado y entrar en el reino de Dios. Pero nunca es suficientemente bueno. Nunca el hombre podrá hacer lo que suficientemente Dios exige en su santidad y justicia. Así que Nicodemo necesita experimentar algo. ¿Qué necesita? Lo hemos leído por 2 veces ahí en el versículo 3. Jesús le dijo a Nicodemo, en verdad te digo, es decir, escúchame a esto que te voy a decir, porque es una verdad fundamental, imprescindible. El que no nace de nuevo
no puede ver y no puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento es necesario pero imposible para el hombre. Debemos abandonar todo nuestro esfuerzo y pensamiento de suficiencia o de capacidad humana. No podemos por nosotros mismos. Eso es lo que reconoce un corazón que está viniendo a Cristo, reconociendo su pecado y reconociendo el poder de Dios para salvar. Señor, sálvame porque yo soy un pecador que no puede salvarse a sí mismo. Si el mayor problema que tengo es mi pecado contra Dios que me condena, que me hace sufrir ahora, hago sufrir a otro y me condena para toda la eternidad, entonces si Dios me ha ofrecido a Cristo como Señor y Salvador, que es la solución, ¿por qué el hombre rechaza ese evangelio? Principalmente, la razón de por qué el hombre rechaza el evangelio es porque niega ser responsable de lo que es. Dios le dice, tú eres pecador y eres enemigo de Dios. Y el hombre dice, yo no he pecado, yo no tengo nada que ver con Dios, yo no he hecho nada malo. Negar la palabra de Dios es la primera razón por la que el hombre rechaza el evangelio. Niega que está condenado por su pecado, niega que es responsable de su pecado y hace a Dios un Dios injusto. Si Dios me condena a mí, no hay razón. Hay otros peores, yo no he hecho tanto mal como otros lo han hecho. Y empezamos a establecer un baremo entre buenos y peores y malos, cuando nadie está a la altura de la santidad perfecta de Dios. Por esta razón Jesús ha terminado esta conversación con Nicodemo. Mira estos dos versículos finales. Versículos 19, 20 y 21. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo. ¿Y los hombres qué hicieron? Cuando la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus acciones eran malas. Versículo 20. Todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Todos los que son condenados por Dios deben reconocer que son responsables de su condenación. No hay salvación para los que confían en sus propias obras. Las buenas obras de los hombres delante de Dios son como trapos de menstruación, como una compresa manchada. A los ojos del hombre, una buena obra es considerado como algo digno de ser valorado, aprobado por Dios, pero delante de Dios eso es simplemente una compresa usada. No hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos que pueda ser visto delante de Dios como algo justo. Dice la Biblia en Romanos 3 que no hay justo en toda la humanidad, ni siquiera uno. Así que aquí encontramos tres verdades en estos versículos del 19 al 21, tres verdades por las que aprendemos que la condenación del incrédulo es una condenación justa. Y estas verdades nos animan, nos llevan a arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo como Señor y Salvador. Estas son verdades que nos muestran la verdadera justicia de Dios y nuestra verdadera responsabilidad y nos animan a arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo como Señor y Salvador. En primer lugar, vimos el domingo pasado el versículo 19. El juicio sobre el incrédulo es justo porque ama el pecado que comete. Porque ama el pecado que comete. Míralo conmigo de nuevo ahí. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo. Es decir, este es el juicio justo de Dios. Que la luz vino al mundo, esto es Cristo, vino al mundo. Pero, ¿qué dice? Porque ahí el texto del versículo 19 no debe estar traducido y los hombres, ¿recuerda? Sino pero los hombres. Es decir, los hombres en lugar de amar la luz, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. ¿Por qué las acciones de los hombres eran malas? ¿Por qué? ¿Porque estaban cometiendo maldades que no quisieran cometer? No. El texto acaba de decir que los hombres hacen las cosas malas porque lo aman, les gusta. Lo malo delante de Dios para ellos es bueno. Así que aman lo que para ellos es bueno. Pero en realidad esas acciones son malas delante de Dios
y ellos son responsables porque aman lo que hacen. En segundo lugar, y veremos ahora en el versículo 20, el juicio sobre el incrédulo es un juicio justo porque odia la luz y evita la corrección. Odia la luz y evita la corrección. Míralo ahí en el versículo 20. Esto es lo que la palabra de Dios dice, no es mi opinión. Y mira lo que dice Dios, versículo 20. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Es decir, anteriormente en el versículo 19 ha respondido a la pregunta, ¿por qué el incrédulo ama más las tinieblas que la luz? ¿Por qué el incrédulo ama más las tinieblas que la luz? Y la respuesta era esa, porque sus acciones eran malas y siguen siendo malas. Así que el hombre ama más las tinieblas que la luz porque sus acciones son acciones malas y esas son las cosas que a él le gusta hacer. Pero ahora Jesús enseña una verdad que responde a una pregunta. Versículo 20, mira lo que dice ahí, cómo empieza diciendo, porque. Y cuando empieza con esta palabra porque, está respondiendo a una pregunta. ¿Qué pregunta se responde con el versículo 20? Esta es la pregunta. ¿Por qué el juicio de Dios que condena al incrédulo es un juicio justo? Y se responde así, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas. Por eso es un juicio justo de Dios contra el pecador, el incrédulo. Porque el énfasis que se muestra aquí es la razón por la que todas las personas son responsables del justo juicio de Dios que los condena. Dios condena al hombre por el pecado que el hombre es responsable. ¿Y cuál es el pecado? Míralo ahí, que en primer lugar se nos dice que el juicio de Dios sobre los hombres es justo porque es absolutamente a todo el que hace lo malo. ¿A quién juzga Dios? Dice el versículo 20, porque todo el que hace lo malo. Esa es una característica del que recibe el juicio de Dios. Y alguno puede decir, bueno, yo hago algunas cosas malas, pero yo no soy malo. En sí yo soy, bueno, los hay peores que yo. Pero algo bueno tendré, ¿verdad? Algo bueno tendrá cada uno, ¿no? Pues eso la Biblia dice que no es así. Que no es así. Que nuestra situación, nuestra condición delante de Dios es que somos malos y por eso hacemos cosas malas. Dice David en el Salmo 51, en condenación me concibió mi madre. Esa es la condición en la que todos hemos nacido. Estamos afectados por el pecado y como somos malos, entonces cometemos y actuamos de la manera en la que somos. Y observa que ahí todo el que hace lo malo se refiere no a una acción puntual de cometer una maldad un día, sino que continuamente está haciendo lo malo. ¿Y qué hora es? Las 12:20. Pues a las 12:20 ya hemos hecho muchas cosas malas. Muchas cosas malas. Y eso manifiesta nuestra condición, lo que somos. Jesús lo explica para que lo entendamos de esta manera. No es que seamos malos porque cometemos pecado. Cometemos pecado porque somos malos. Del mismo modo que un árbol malo da un fruto como un fruto malo. Y un árbol bueno da un fruto bueno. Es decir, conforme a la naturaleza del árbol, así da. Un manzano no puede dar pera, ¿verdad? Porque conforme a la naturaleza del manzano, ¿qué va a dar? Manzana. Así es la condición del ser humano. Somos malos y por esa razón cometemos acciones malas continuamente. Y observa que dice ahí, todo el que hace lo malo. Y se está refiriendo en el versículo anterior a toda la humanidad. No es que la humanidad esté separada por los que hacen lo bueno y los que hacen lo malo, sino la humanidad está separada por los que hacen lo malo, que somos todos, y aquellos que Dios salva a pesar de ser malos. A pesar de ser malos. Dios nunca salva a aquellos que son buenos, porque ninguno es bueno. Dios salva a aquellos que son malos y que Él ha puesto su gracia sobre ellos y los hace nacer de nuevo. Y aquí el propósito es mostrar qué hace tal persona que se caracteriza por ser malo. Y dice ahí, versículo 20, porque todo el que hace lo malo. Y ese hace lo malo es un verbo que funciona como un adjetivo, que lo califica, que lo distingue.
Y además viene acompañado por esa palabra todo, absoluto. Todos a una van a responder de la misma manera y responden de la misma manera. Esa es la condición de todo el ser humano. ¿Por qué el juicio de Dios sobre los hombres es un juicio justo? Porque los hombres demuestran que son malos al ver la luz y responder como la luz no merece. La luz, Cristo, su palabra, merece ser amada. Es lo que más debe amar el ser humano. Pero el ser humano rechaza actuar delante de la luz como la luz merece. En primer lugar, vemos que los que practican lo malo merecen el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque hacen lo malo, pero segunda razón, porque odian la luz y no vienen a la luz. Odian la luz. Odiar la luz es una acción continua. Continuamente están odiando la luz. Es una acción real, no una suposición. O odiarán la luz en alguna ocasión. No, esta es una realidad continua. El hombre, desde que nace, odia la luz. Y la luz, ya sabemos que se refiere a Cristo, a la palabra de Cristo. Así que el mundo que está caído y que está condenado por su pecado, está viviendo en este mundo que es opuesto al reino de los cielos. Y no es posible amar a Dios y amar al mundo. Dice Lucas 16:13, Jesús enseña esta contradicción o una de las dos cosas van a suceder. Ningún siervo puede servir a dos señores. Ningún siervo es siervo de dos señores. Jesús dice, ¿por qué? Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Y Jesús utiliza esa comparación para mostrar, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis tener puesto vuestro amor en Dios y también vuestro amor en la riqueza, porque o amarás a uno y despreciarás al otro o viceversa. Dios aborrece al pecador por su condición pecaminosa. Es lo que Dios debe hacer por justicia, aborrecer el pecado y el pecador. Continuamente Dios está enojado con el hombre. Romanos 9:13 dice que el Señor amó a Jacob y no amó a Jacob por ser bueno, porque Jacob era igual que su hermano Esaú. Y dice que a Esaú, ¿qué dice? A Esaú aborrecí. Porque esa es la condición de todo ser humano. Dios aborrece el pecado, pero Dios ama al pecador y lo salva a aquel que se arrepiente de sus pecados. Hebreo 1, versículos 8 y 9, nos muestra que Cristo es el Rey justo, que ama la justicia y que aborrece la iniquidad. Dice Hebreo 1, 8 y 9. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Este es el trono de Cristo. Y dice, tu cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Y sabes lo que es el cetro? Algo que tenía el rey, un palo que tenía el rey en el que el rey hacía justicia, determinaba la sentencia. Lo que estaba bien y estaba mal, él lo juzgaba conforme a su cetro. Y dice el versículo 9, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Dios es un Dios justo y no puede declarar inocente o pasar por alto el pecado del culpable. Él debe actuar con justicia. Lo que merecemos por aborrecer lo malo, aborrecer la luz, es la condenación justa. Y además dice el texto, no solamente odia la luz, sino que no viene a la luz. Y podría ser explicado de esa manera, como odia la luz, entonces no viene a la luz. La razón por la que no viene a la luz es porque realmente odia la luz. Esas son dos acciones que el hombre hace continuamente. ¿Qué significa no viene a la luz? Bueno, lo que significa este verbo es que el hombre es responsable de no querer escuchar la palabra de Dios. Es más, no solamente no querer escuchar, sino que cuando la escucha, la rechaza. La rechaza, la aleja o se aleja de la luz. La palabra luz aquí se refiere a Cristo y el mensaje de Cristo. Y venir a la luz implica reconocer la verdad de lo que la luz dice. Reconocer que lo que Dios dice en su palabra es cierto. Y si Él dice que yo me he rebelado contra Él y merezco la condenación, eso es verdad. Venir a la luz es reconocer la verdad de mi situación y mi condición. De que yo no puedo limpiarme de mis pecados por mí mismo. Venir a la luz es reconocer
que solo en Cristo hay salvación. Venir a la luz es venir con arrepentimiento. Venir a la luz es venir reconociendo soy responsable de mi pecado. Venir a la luz es venir con fe en creer que solo Cristo es el único Salvador y mediador. Que nuestro pecado es el mayor problema que tenemos y por eso venimos a la luz, para ser librados de nuestra condenación. Venir a la luz no es venir a un culto religioso y escuchar la palabra de Dios como si eso fuera suficiente. Venir a la luz es escuchar la palabra y creer la palabra y obedecer la palabra y responder conforme a la palabra de Dios nos dice. Venir a la luz significa que solo hay salvación por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Venir a la luz es abandonar aquellos pecados en los que disfrutamos y reconocer que estamos disfrutando del cieno, que estamos disfrutando del estiércol, que estamos disfrutando con la basura. Esa es la condición del ser humano. Ama el pecado, lo cual es basura. Y venir a la luz es reconocer que estamos disfrutando con los desechos de nuestra vida. Juan 7, un poquito más adelante, dice en el versículo 37, y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, y lo diría muy fuerte, yo no me atrevo a chillar como Cristo chillaría en ese momento, pero en alta voz es chillando, que no le hacía falta micrófono, pero lo hizo públicamente. Y esta es la bondad, la gracia de Dios, que trae la buena noticia, el ofrecimiento de salvación a todo el mundo. A todo el mundo. Y gritó de esta manera, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Esto es venir a la luz. Venir a la luz, en primer lugar, es reconocer que estoy sediento, estoy seco, muerto de sed. Venir a la luz es reconocer que estoy bebiendo lo que es estiércol y agua sucia, que me mata y cada vez me mata más. Aquellos que tienen sed, sed de perdón, sed de salvación, sed de justicia, sed de consuelo, sed de verdad, sed de reconciliación. Aquellos que tienen sed de paz, de salvación, de perdón, solamente tienen a alguien a quien acudir. Mira que Macesa tiene buena agua, ¿verdad? Y Aljarafesa también. Y mira que hay buenos manantiales. Pero aquí se refiere de una sed no física. Está trayéndonos una manera de entender nuestra necesidad espiritual. Y el único que puede satisfacer nuestra situación, nuestra sed espiritual, es Cristo. Y Cristo nos dice, vive una vida perfecta y después viene a mí. Sino reconoce que no puedes vivir una vida perfecta y ven a mí. Reconoce que no puedes satisfacer tu sed por ti mismo y no hay nadie que te va a satisfacer. Así que ven a mí, es lo que Cristo dice. Y Cristo lo dice de una manera gratuita, que venga a mí y que se va a encontrar. Agua limpia, pura, aquello que satisface la sed. Tener sed y beber de Cristo es lo que dice en el versículo 38, el que cree en mí. Creer en Cristo es reconocer nuestra necesidad de un Salvador por causa de nuestro pecado. Y entonces cuando creemos en Él, Él produce en nosotros que nuestro corazón ahora sea un manantial, que por medio de la obra del Espíritu Santo entonces ahora estamos satisfechos en Cristo, quien habita en nosotros. Que es Cristo en nosotros el que produce la paz, la salvación, el que nos trae el consuelo. Ahora, el precio de venir a Cristo es un precio completo. Te va a costar todo al venir a Cristo. No puedes venir a Cristo con tu mochila llena de pecado, con tu misma situación, con tu misma práctica, tus mismos deseos. Venir a Cristo significa que estoy dispuesto a que Cristo cambie todo y no aferrarme a nada en mi vida. Mira lo que dijo, cómo lo dijo el Señor Jesús en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. El Señor Jesús lo dice de esta manera, a aquellos que vengan a Él. De nuevo, el Señor Jesús predica a todo el mundo.
Todo el mundo está en la condición condenado por su pecado y todo el mundo necesita a Cristo como Salvador. Y entonces Lucas capítulo 9, versículo 23 dice esto. Y decía a todos. Observa que no lo decía a los judíos, ¿verdad? No lo decía a los hombres y a las mujeres no. No lo decía a un grupo de personas ricas y a los pobres no. Ni al contrario, no se lo decía a los pobres y a los ricos no. Jesús se lo dice a todos. Y tú y yo estamos incluidos ahí. ¿Y qué dijo? Mira qué dice ahí. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, y esto es un paralelo a lo que ha dicho antes, si alguno tiene sed y viene a mí y bebe y quiere seguirme como mi discípulo, observa que dice, niéguese a sí mismo. ¿Sabes cuál es el mayor ídolo del hombre? Él mismo, el hombre mismo. Tú no quieres a nadie más que a ti mismo. Esa es nuestra condición. Somos idólatras de nosotros mismos. Buscamos nuestro deseo, nuestro interés. Para venir a Cristo debes negarte a ti mismo. Negar todo lo que tú hasta el momento has amado, porque eso es lo que deberías odiar. Negar tu propia justicia, porque tu justicia es un trapo de menstruación. Negar toda tu sabiduría, porque tu sabiduría delante de Dios es una locura, una necedad. Negarte a ti mismo. Esto es someterte a la autoridad de Cristo, reconocer que no hay un Señor mejor que Él. No hay un Dios mejor que Él, no hay un Dios verdaderamente fuera de Él. Tomar su cruz cada día y sígame. Eso es lo que debe hacer el creyente. Aquel que venga a Cristo debe estar dispuesto a que le costará todo. Versículo 24. Mira qué pone ahí. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiere salvar su vida es aquel que quiere venir a Cristo, pero no dejar la vida. Quiere salvar la vida que tiene. Quiere seguir viviendo en esa vida, en ese tipo de vida. Quiere amar el pecado. Quiere amar lo que Dios aborrece. Aquel que quiera amar este tipo de vida alejado de Dios va a perder su vida. Está condenado. Pero el que pierda su vida por mi causa, es decir, el que se niega a sí mismo y reconoce que nuestra vida le pertenece a Él, ese la salvará. Así que solo aquellos que nacen de nuevo, por la gracia de Dios, pueden responder a este llamado de salvación. Isaías 55:1 dice, todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Lo que está diciendo es que la manera en la que venimos a Dios para ser salvos es reconociendo nuestra pobreza espiritual, nuestra bancarrota. No tenemos dinero, nada que podamos merecer la salvación que Dios nos da. Pero Dios la ofrece gratuitamente, por gracia a aquellos que se arrepienten. Así que todos hemos practicado lo malo delante de Dios. Todos odiamos la luz y no venimos a la luz y eso hace que nuestro juicio sea justo. En tercer lugar, mira el versículo 20. Nuestro juicio es justo porque pretendemos mantener sin éxito escondido nuestro pecado. El versículo 20 de Juan 3, de nuevo, 2 o 3 páginas más atrás, un poquito más atrás hasta que encuentre el capítulo 3 de Juan. El versículo 20 dice eso, porque todo el que hace lo malo viene a la luz y no viene a la luz, y por eso su condenación es justa. ¿Para qué? Mira qué dice, versículo 20, para que sus acciones no sean expuestas. ¿Qué pregunta responde esa afirmación? Bueno, responde a la pregunta, ¿cuál es el propósito por el cual no vienen a la luz? ¿Cuál es el propósito por el cual no quieren venir a la luz? Y el propósito es claro, que hemos dicho antes, alguien no cree el Evangelio porque quiere negar su responsabilidad. ¿Y cómo es la manera en la que el hombre niega su responsabilidad de su pecado? Negando y manteniendo escondido su pecado. ¿Qué pecado? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Yo no tengo pecado. Y su pecado se mantiene escondido. ¿Pecado mío o el tuyo? ¿Y tú qué has hecho? ¿Y el otro? ¿Y no es el otro peor? Y nuestro pecado queda escondido. Eso es continuamente lo que el hombre hace. Desea negar su condición pecadora y su responsabilidad ocultando su condición.
ocultando lo que hace. Pero ¿sabes qué? No hay éxito para eso. Nadie podrá esconder su pecado de la luz. Mientras está en la oscuridad, las cosas que están en la oscuridad parece que no están, pero están ahí. Hasta el momento en el que ¿qué hace? Enciende la luz y todo se hace evidente. El hombre tiene el propósito, sin éxito, de ocultar su pecado y de mantener su pecado oculto. Y por eso no viene a la luz. ¿Qué pretende hacer? Para que sus ¿qué? ¿Qué dice ahí el texto? Para que sus acciones, y sus acciones se han descrito antes como acciones que son malas, ¿verdad? Sus acciones que son malas no sean expuestas. Y ser expuesta es hacerse evidente, hacerse claramente evidente. Así que alguien que escucha el Evangelio está recibiendo la luz que alumbra aquello que está manteniendo en oscuridad en su mente. Y ahora el pecado se ve. Ahora el pecado se comprende. Se sabe la condición. Mira, el incrédulo no es que no conozca su condición. La sabe. Sabe que es enemigo de Dios, pero quiere mantenerla oculta. Porque la ama su pecado y quiere mantener el estiércol oculto porque come de él. ¿Has visto en las noticias esa persona que se dedica a guardar basura en su casa? ¿Lo has visto alguna vez? Pues personas que en lugar de tirar las cosas, las mantiene guardadas y las cosas que se encuentran en la calle las guarda y está la casa llena de suciedad. Así es el hombre, quiere negar la suciedad que tiene en su propia casa. No quiere que venga nadie a encender la luz. ¿Por qué? Porque disfruta de eso. Disfruta, ama el olor de lo que está podrido. Ama su pecado. Y el pecado en realidad es ese cieno el estiércol donde están los cerdos en la pocilga. Pero para el pecador, para los hombres, para ti y para mí, sin que Dios nos salve, ahí estamos nosotros encantados. Pero cuando viene la luz y nos muestra la vergüenza de nuestro pecado, la vergüenza de nuestra condición, algo que es inaceptable, algo que no es normal, algo que nos condena, si nosotros seguimos amando el pecado, vamos a huir de la luz. Si nosotros seguimos odiando la luz, vamos a huir de la luz, porque queremos mantener en secreto nuestro pecado. Dice Proverbio que el que encubre su pecado no prosperará. Y esa es la condición de todo ser humano. Quiere encubrir el pecado. Pero a continuación dice el Proverbio, pero el que los confiesa y se aparta, hallará misericordia. Misericordia. La misericordia es la forma en la que Dios nos trata, no dándonos el mal que merecemos. Merecemos el castigo, pero Dios nos da misericordia. Y la da por gracia, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a la luz. Por eso predicamos el Evangelio. No para que se hagan evangélicos o para que vivan una vida parecida a la nuestra o para que pretendan cumplir lo que la Biblia dice. No, para que reconozcan su necesidad de un Salvador. Nicodemo era un hombre que pretendía aparentar que cumplía la palabra de Dios. Pero Jesús les dijo que esos fariseos eran sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bonitos, blancos, pero por dentro están llenos de la inmundicia, el pecado que ellos pretenden ocultar y por eso no viene a la luz. Si tú rechazas el Evangelio, eres responsable de amar el pecado que estás cometiendo y rechazar venir a la luz. En tercer lugar y último, ¿por qué el juicio al incrédulo es justo? Míralo en el versículo 21. En el versículo 21. El juicio del incrédulo es justo a menos que nazca de nuevo. A menos que nazca de nuevo. Porque mira lo que dice ahí. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. ¿Quién es el que practica la verdad? El que practica la verdad es el que ha nacido de nuevo por la obra de Dios. El que ha sido salvado por Dios. El que Dios ha tenido gracia y esa persona se ha arrepentido de sus pecados y ha venido a Cristo como Señor y Salvador. ¿Y sabes qué? Que de su interior brota río de agua viva. Ahora vive en la justicia, ahora vive en la verdad. Vivir en la verdad es la consecuencia de haber sido salvados por Dios. Nacido de nuevo por Dios.
haber sido purificado por la palabra de Dios, por la obra de Cristo en la cruz. Así que el que practica la verdad viene a la luz. ¿Por qué viene a la luz? Porque quiere y tiene el propósito de manifestar que las obras buenas que hace no es por sus méritos. Mira lo que dice el texto. ¿Para qué viene a la luz? ¿Por qué quieren que se vean las obras buenas que ellos hacen? ¿Por qué? ¿Qué dice? Para que sus acciones sean manifestadas. Es decir, que salga a la luz que sus obras son buenas, pero ¿por qué? Porque han sido hechas en Dios o por medio de Dios o gracias a Dios o por la obra de Dios en ellos. Así que el que viene a la luz es aquel que practica la verdad, porque Dios lo ha salvado y lo ha creado y lo ha transformado y lo ha hecho una nueva criatura. Y los problemas, ¿sabes qué? Van a seguir, pero tú ya vas a ser diferente. Y vas a querer obedecer a Dios y vas a desear obedecer a Dios. Vas a aborrecer la basura que antes guardabas en ti. Y el Señor va a limpiar todo tu ser. Por eso dice Hebreos capítulo 13, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, Él os haga aptos para toda buena obra. Es Dios quien hace al hombre apto para hacer ahora la voluntad de Dios. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Arrepiéntete de tus pecados y reconoce que solo puedes ser salvo por las obras perfectas de Cristo. Y entonces ven a Cristo como Señor y Salvador y Él va a obrar en tu vida para que ahora puedas vivir en obediencia a Él. Dios no ha llamado a los justos al arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Primero, porque no hay ni siquiera ni un justo. Y segundo, porque un justo no tiene nada de que arrepentirse. Dios ha llamado a los pecadores a que se arrepientan. ¿Y sabes quiénes son pecadores? Todos. ¿Y sabes por qué debemos arrepentirnos? Porque el juicio de Dios está sobre nosotros y la única forma de poder ser librados y vivir una vida de obediencia para la gloria de Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que reconoce que el juicio de Dios está sobre ti. Reconoce que el juicio de Dios está sobre ti, es un juicio justo. Dios no puede hacer otra cosa que lo que es justo. Si Dios no fuera justo, no sería Dios. Pero Dios es perfecto y perfecto en justicia significa que Él va a juzgar a los pecadores. Reconoce que el juicio de Dios está sobre ti, que su juicio es justo y arrepiéntete. Da media vuelta. Reconoce que ese camino por el que vas y amas ese camino es el camino de la perdición. Da media vuelta y vuelve a Cristo. Y vuelve a Cristo con fe, pidiendo perdón por tus pecados, pidiendo que te salve. Que Él sea tu Señor y Salvador. Que Él solucione el mayor problema de tu vida. ¿Cuál es? ¿Cuál debe preocuparte? Que eres enemigo de Dios y eres culpable de tu pecado. Pero Dios ha provisto de un Salvador. ¿Por qué no vas a venir a Cristo? La única razón es porque amas el pecado. Pero si vienes a Cristo con fe y arrepentimiento, es que Dios ha empezado en ti una obra que va a terminar hasta el final, que no va a dejar a medias. Y que todo lo que tú hagas a partir del momento en el que Cristo te salve y tú te arrepientas de tus pecados, va a ser crecer en obediencia a su palabra. Tener puesta tu confianza en Él. Echar tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Las estadísticas hablan de cosas que el hombre piensa, pero la palabra de Dios habla de la verdad. El hombre piensa que su mayor problema puede ser el que quiera pensar. Pero la Biblia te expone a que tu mayor problema es tu pecado y Cristo es el único Salvador. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú has tenido misericordia de nosotros, porque tú no tenías necesidad ni estabas obligado de salvar a nadie, pero tú enviaste a tu Hijo por amor. Un amor que no se merece, un amor que se recibe por gracia, un amor que viene de tu parte al proveer de un Salvador, Cristo Jesús. Y si hay alguien aquí que no ha creído en Cristo, Señor, obra en su corazón para que reconozca la sed que solo tú puedes saciar, el perdón que solo tú puedes dar, la salvación que solo puede venir de Cristo. Señor, la reconciliación contigo y la paz
que solo tú puedes dar. Señor, te pedimos que también aquellos que ya hemos sido salvados vivamos una vida para tu gloria, manifestando que todo lo que hacemos, que son buenas obras, no son por nuestros méritos, sino son por tu gloria, por tu poder en nosotros y son para adorarte a ti, Señor. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.